Continuamos con nuestra inmersión en la estructura del plan de contingencia. En la clase anterior establecimos los cimientos legales y administrativos. Hoy vamos a construir el corazón técnico y matemático del plan, el análisis de amenazas, vulnerabilidad y la definición de escenarios. Esta es la parte donde el tecnólogo demuestra su verdadero valor, pasando de la teoría a la práctica operativa. El proceso inicia con la identificación de amenazas, que es reconocer los factores externos con potencial de causar daño. En Ecuador, clasificamos estas amenazas en naturales, como sismos, erupciones y tsunamis, socionaturales, como deslizamientos provocados por deforestación, y antrópicas, que son las causadas por el hombre, como incendios estructurales, derrames de materiales peligrosos o, en el contexto actual de seguridad, ataques armados y conmoción social. Para esto usamos mapas de amenazas y la experiencia del Comité de Emergencias. Una vez que sabemos qué nos amenaza, debemos preguntarnos qué tan débiles somos ante eso. Aquí entra el análisis de vulnerabilidad, que es el grado de predisposición intrínseca de la institución a sufrir daño. Debemos analizarla en 3 dimensiones: la vulnerabilidad física o estructural, que cuestiona si el edificio resiste el sismo; la no estructural, que es crítica en salud, y se pregunta si se caerán las lámparas cialíticas, las estanterías de farmacia o si colapsarán las líneas vitales de oxígeno; y la vulnerabilidad funcional u organizativa, que evalúa si el personal tiene protocolos claros y si existen suministros para operar autónomamente por 72 horas. Un ejemplo clásico es un hospital moderno sismorresistente, es decir, con baja vulnerabilidad estructural, pero que tiene los generadores eléctricos sin combustible o en un subsuelo inundable, lo que representa una altísima vulnerabilidad funcional. Con la amenaza y la vulnerabilidad claras, procedemos a la evaluación del riesgo mediante la matriz de probabilidad versus impacto. Este es el cálculo que define nuestras prioridades. La fórmula básica es riesgo igual a probabilidad por impacto. Utilizamos escalas del 1 al 5, donde 1 es improbable o insignificante y 5 es frecuente o catastrófico. El resultado nos arroja un mapa de calor o semáforo. Los riesgos que caen en zona verde son aceptables y se monitorean. Los amarillos requieren gestión, pero los riesgos en zona roja, que suman entre 15 y 25 puntos, son intolerables y requieren planes de contingencia inmediatos y específicos. Para construir esta matriz paso a paso, seguimos un algoritmo lógico. La fase 1 es el inventario de amenazas, usando fuentes como el Instituto Geofísico o el INAMCHI, para ver si hay riesgo sísmico, de inundación o incendio en nuestra zona. La fase 2 es la valoración de probabilidad, asignando valores según la frecuencia histórica. Si algo no ha pasado en 50 años es probabilidad 1, si pasa cada año es 5. La fase 3 es la valoración del impacto, evaluando las consecuencias en salud y operación. Si implica cierre definitivo, es un impacto catastrófico de 5. En la fase 4, calculamos y semaforizamos para identificar nuestros riesgos críticos. Pero el número frío de la matriz no le dice nada al guardia de seguridad o a la enfermera de turno. Por eso debemos traducir esos riesgos rojos en escenarios de riesgo. Un escenario es una narrativa técnica, un guión que describe cómo se materializaría la amenaza. Debe tener un detonante, como un sismo de 7.8 grados, un contexto, por ejemplo, que ocurre a las 10 de la mañana con la consulta externa llena, unas consecuencias esperadas como el colapso de mampostería y 20 heridos, y unas necesidades claras como la activación del código rojo y el triaje masivo. Esta narrativa es la base para diseñar simulacros realistas y efectivos. Para evaluar su dominio de estos temas, utilizaremos instrumentos vinculados a los resultados de aprendizaje, como la propia matriz de análisis de riesgos en Excel, donde deberán clasificar amenazas y aplicar la fórmula correctamente. También usaremos listas de chequeo de vulnerabilidad hospitalaria, adaptadas del índice de la Organización Panamericana de la Salud, para que aprendan a detectar fallas en generadores o anclajes de equipos, y
Evaluaremos la calidad de sus escenarios mediante una rúbrica que medirá el realismo, la multidimensionalidad y si consideran el cambio climático y la reducción de riesgos. Antes de terminar, quiero advertirles sobre los errores comunes que delatan a un novato. El primero es confundir amenaza con riesgo, decir el riesgo es el volcán Cotopaxi es un error técnico, el volcán es la amenaza, el riesgo es la probabilidad de daño. Otro error es la subjetividad, poner todo en rojo por miedo sin sustento estadístico. Y el más grave de todos es el copy-paste, usar el plan de un hospital de la costa para uno de la sierra. Recuerden que cada plan es un traje a la medida. Tampoco caigan en escenarios de ciencia ficción como caídas de meteoritos, céntrense en lo probable. Eviten objetivos vagos como hacer lo mejor posible y aterricen en metas operativas. Y nunca planifiquen sin presupuesto o sin una estrategia de gestión de recursos, porque un plan ideal sin recursos es una fantasía. El propósito final de todo esto es transformar su perfil de egreso. No queremos solo respondedores de emergencias que sepan poner vendajes. Queremos gestores de riesgos capaces de liderar comités de emergencia, asesorar municipios y diseñar la seguridad de eventos masivos. En el mercado laboral actual, la normativa exige profesionales certificados que firmen estos planes. Su responsabilidad social es inmensa. Un plan bien diseñado salva vidas antes del desastre, permitiendo comprar el extintor antes del incendio y reforzar la columna antes del sismo. Esa es la máxima expresión de la medicina preventiva aplicada a la seguridad pública